Hay noches en las que tu mente no se apaga. Te acuestas cansado, pero los pensamientos siguen girando como una rueda que no se detiene. Repasas conversaciones, imaginas escenarios negativos, anticipas pérdidas que aún no existen y terminas sintiendo un peso profundo en el pecho sin saber cómo detenerlo nunca. Durante el día aparentas fortaleza, sonríes frente a otros y cumples con tus responsabilidades, pero por dentro libras una batalla silenciosa. Te preguntas si estás tomando la decisión correcta, si fallarás, si decepcionarás a quienes amas. El miedo se disfraza de prudencia y la duda parece sabiduría sin darte cuenta. Fíjate en algo, todos pasamos por temporadas donde pensar demasiado nos roba la paz. Creemos que analizar cada detalle nos dará control, que anticipar cada problema evitará el dolor. Sin embargo, cuanto más intentamos controlar todo, más sentimos que todo se nos escapa de las manos sin hallar descanso verdadero. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si el problema no fuera tu falta de capacidad, sino tu exceso de preocupación? En otras palabras, tal vez no necesitas más estrategias, sino más confianza. Tal vez la solución no está en pensar mejor, sino en aprender a soltar y creer de verdad. Porque aquí está el conflicto central que enfrentamos. Queremos confiar en Dios, pero también queremos entenderlo todo. Decimos que creemos, pero exigimos garantías. Oramos, pero seguimos revisando mentalmente cada posible resultado. Y esa tensión constante nos agota, nos paraliza y nos hace vivir en alerta permanente sin disfrutar el presente. Presta mucha atención, pensar no es el enemigo. Dios nos dio una mente para razonar y discernir. El problema surge cuando el pensamiento se convierte en obsesión y reemplaza la confianza. Cuando tu mente ocupa el lugar que le corresponde a la fe, el corazón comienza a llenarse de ansiedad. Todos hemos sentido ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante. Cambiar de trabajo, iniciar un proyecto, hablar con alguien que amamos, dar un paso de fe. Nos quedamos inmóviles esperando tener certeza absoluta, como si la seguridad total fuera requisito para obedecer a lo que creemos. Y mientras esperas esa claridad perfecta, la vida sigue avanzando. Las oportunidades pasan. Las puertas se abren y se cierran, y tú continúas atrapado en un diálogo interno interminable. Te dices que mañana decidirás, que cuando sientas menos miedo actuarás, pero ese momento casi nunca llega como lo imaginas siempre. Déjame adelantarte algo sin revelarlo todo. La salida no está en apagar tu mente por completo, ni en ignorar tus responsabilidades. La clave es aprender a colocar cada pensamiento en el lugar correcto. Es entender que hay batallas que se ganan pensando menos y confiando más en Dios cada día. Si te quedas hasta el final, comprenderás cómo transformar esa ansiedad en una confianza práctica y real. No se trata de negar tus preguntas, sino de responderlas desde una perspectiva distinta. Hoy puedes comenzar un cambio profundo. Uno que te permita dejar de pensar tanto y empezar a descansar plenamente. Si queremos avanzar, necesitamos un fundamento sólido. No basta con buenas intenciones o frases motivadoras. La confianza verdadera nace cuando entendemos quién es Dios y qué ha dicho. Y hay un pasaje que habla directamente a esa lucha interna que enfrentamos cuando pensamos demasiado y dudamos. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras fueron escritas en un contexto donde la sabiduría era altamente valorada. Sin embargo, aquí se establece una diferencia clara entre la sabiduría humana y la confianza absoluta en Dios. Fíjate en algo importante. El texto no dice que la prudencia sea mala. Dice que no te apoyes en ella como fundamento final. En otras palabras, tu capacidad de analizar tiene un límite. Tu entendimiento es valioso, pero no es infinito. Cuando lo conviertes en tu único soporte, inevitablemente terminarás frustrado. Ahora piensa en esto.
¿Cuántas veces has intentado resolver todo desde tu lógica? Haces listas, evalúas ventajas y desventajas, consultas opiniones y aún así sigues sintiendo incertidumbre. Eso ocurre porque la mente humana no puede abarcar todos los factores invisibles que Dios sí ve. Nosotros vemos el presente, Él ve el panorama completo. Aquí está la clave. Confiar con todo el corazón implica una decisión consciente. No es un sentimiento automático. Es elegir creer que Dios está obrando incluso cuando no entiendes el proceso. Es soltar la necesidad de tener cada respuesta antes de dar un paso. Y eso, seamos honestos, cuesta. Reconocerlo en todos tus caminos significa incluirlo en cada área de tu vida. No solo en lo espiritual, sino también en lo laboral, lo familiar, lo emocional. Cuando enfrentas una decisión, en lugar de quedarte atrapado en pensamientos repetitivos, puedes detenerte y decir: Señor, tú conoces lo que yo no veo, guíame. Presta mucha atención a la promesa que acompaña el mandato. Él enderezará tus veredas. No dice que eliminará todos los obstáculos, ni que evitará cada dificultad. Dice que dirigirá tu camino. Eso significa que incluso los errores pueden convertirse en parte de un propósito mayor cuando confías en Él. Dicho de otra forma, la fe no elimina la incertidumbre, pero transforma la manera en que la enfrentas. Ya no caminas solo con tus cálculos mentales, sino con la convicción de que hay una guía superior acompañándote. Y cuando esa verdad comienza a asentarse en tu interior, algo cambia. Tal vez aún sientas dudas, es normal. Todos pasamos por momentos donde la fe parece pequeña, pero la invitación bíblica no es a tener una fe perfecta, sino a depositar el corazón completo en un Dios fiel. Esa es la primera perspectiva transformadora. No necesitas entenderlo todo para avanzar, necesitas confiar. Y cuando empiezas a comprender esto, te das cuenta de que pensar menos no significa ser irresponsable. Significa dejar de cargar un peso que no te corresponde. Porque hay decisiones que se aclaran no cuando analizas más, sino cuando te rindes y reconoces que Dios es quien verdaderamente dirige tu camino. Para entender mejor cómo se vive esta verdad, pensemos en un relato que todos conocemos, pero que cobra un nuevo significado cuando lo miramos desde la perspectiva de la duda y el miedo. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús, y como se narra en el Evangelio según Mateo capítulo 14. Los discípulos estaban en una barca en medio de la tormenta. El viento era fuerte, las olas golpeaban con intensidad y la oscuridad de la noche aumentaba la sensación de peligro. De pronto ven a Jesús caminando sobre el mar. Al principio creen que es un fantasma. El miedo habla antes que la fe. Pedro, impulsivo pero sincero, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús responde con una sola palabra: ven. Fíjate en algo. Pedro no recibió una explicación detallada ni garantías de seguridad. Solo recibió una invitación. Ahora piensa en ese momento. Pedro baja de la barca, da el primer paso, y mientras mantiene la mirada en Jesús, camina sobre el agua. Eso es extraordinario. Está haciendo lo imposible. Pero el relato continúa diciendo que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Aquí está el punto clave. El problema no comenzó cuando el viento sopló, porque el viento ya estaba ahí desde el principio. El problema comenzó cuando Pedro cambió el enfoque. Mientras miraba a Jesús, avanzaba. Cuando empezó a analizar la tormenta, se hundió. En otras palabras, pensar demasiado sobre las circunstancias le hizo perder la confianza que lo sostenía. ¿Te resulta familiar? Muchas veces damos pasos de fe, iniciamos proyectos, tomamos decisiones con entusiasmo, pero luego empezamos a mirar los riesgos, las opiniones, los posibles fracasos, y la duda comienza a crecer.
Presta mucha atención a lo que sucede después. Jesús extiende la mano inmediatamente y lo sostiene. No lo deja hundirse por completo. Luego le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es un reproche cruel, es una invitación a reflexionar. Todos somos un poco como Pedro. Queremos salir de la barca de la comodidad, pero también queremos que la tormenta desaparezca antes de caminar. Sin embargo, el milagro no ocurrió cuando el mar se calmó. Ocurrió en medio del viento. Dicho de otra forma, la fe no siempre elimina la tormenta. Muchas veces te permite caminar sobre ella. El momento de cambio en esta historia no fue cuando Pedro comenzó a hundirse, sino cuando gritó pidiendo ayuda. Reconoció su límite y volvió a mirar a quien realmente podía sostenerlo. Tal vez hoy sientes que estás hundiéndote en pensamientos repetitivos. Tal vez empezaste confiando, pero luego el miedo te hizo dudar. La buena noticia es que la mano de Dios sigue extendida. No se trata de no sentir miedo nunca, sino de decidir hacia dónde diriges tu mirada cuando el miedo aparece. Y esa decisión, mirar a Dios en lugar de la tormenta, es el puente que nos lleva a aplicar esta verdad en la vida diaria de una manera concreta y transformadora. Ahora llevemos todo esto a tu vida diaria, porque escuchar una enseñanza puede inspirarte por un momento, pero si no la conviertes en acción concreta, la mente volverá a ocupar el mismo espacio de siempre. Aquí está la clave práctica. Necesitas entrenar tu confianza igual que entrenas cualquier hábito. Primera acción. Detén el ciclo del pensamiento repetitivo con una decisión consciente. Cuando notes que estás dando vueltas al mismo escenario negativo, no sigas alimentándolo. Haz una pausa real, respira profundo y di en voz alta, aunque sea en susurro: Señor, esto está en tus manos. Puede parecer sencillo, incluso demasiado simple, pero ese acto corta la inercia mental. Tú decides no seguir construyendo castillos de miedo en tu cabeza. Tal vez pienses que eso no cambiará nada. Sin embargo, presta mucha atención. No se trata de cambiar la situación en ese instante, sino de cambiar tu enfoque. Cada vez que interrumpes la ansiedad con una declaración de confianza, estás debilitando el poder que el miedo tiene sobre ti. Segunda acción. Limita el tiempo que dedicas a analizar decisiones importantes. Sí, analiza, investiga, consulta, pero pon un límite claro. Por ejemplo, puedes decir: dedicaré 2 días a evaluar esta opción y luego tomaré una decisión. Sin un límite, la mente seguirá buscando más datos indefinidamente. Y la búsqueda infinita de certeza es una trampa. Ahora piensa en esto. Muchas decisiones no requieren información perfecta, requieren valentía. Cuando ya has hecho lo razonable, llega el momento de avanzar. Y avanzar implica aceptar que no lo sabes todo. Eso es confiar en Dios de manera práctica. Tercera acción. Sustituye pensamientos de temor por verdades específicas. No basta con decir, no voy a pensar en eso. Necesitas reemplazar. Cuando surja la idea, voy a fracasar, respóndete con una verdad. Dios me guía y puedo aprender incluso si me equivoco. Cuando aparezca el pensamiento, no soy suficiente, recuerda que tu valor no depende de un resultado, sino de quien te creó. Quizás estés pensando, pero mis problemas son reales. Claro que lo son. Nadie está negando la realidad. Dicho de otra forma, confiar no es cerrar los ojos ante el riesgo. Es abrir el corazón a una perspectiva más grande que el riesgo. Es reconocer que incluso si algo no sale como esperabas, tu vida no queda fuera del control de Dios. Fíjate en algo importante. Cuando aplicas estas acciones, no sentirás un cambio mágico inmediato. La mente intentará volver a sus viejos patrones, pero cada vez que eliges confiar, estás fortaleciendo un músculo espiritual. Con el tiempo, notarás que reaccionas diferente ante la incertidumbre. Y aquí surge una pregunta honesta. ¿Qué pasa si me equivoco? Todos nos hacemos esa pregunta. La respuesta es sencilla y profunda a la vez. Incluso tus errores pueden convertirse en lecciones guiadas cuando tu intención es confiar. Dios no depende de tu perfección para cumplir su propósito. Así, paso a paso comienzas a experimentar algo nuevo.
No la ausencia total de preguntas, sino una paz que coexiste con ellas. Y cuando esa paz empieza a arraigarse, te das cuenta de que este mensaje es más profundo de lo que parecía al inicio. Hay una dimensión más profunda en todo esto que necesitamos explorar. Porque dejar de pensar tanto no es simplemente una estrategia para reducir la ansiedad. Es una invitación a vivir desde una identidad diferente. Cuando confías en Dios, no solo cambias tu manera de decidir, cambias la manera en que te ves a ti mismo y tu propósito. Muchos de nuestros pensamientos excesivos están conectados con la necesidad de demostrar algo. Queremos asegurarnos de no fallar para no perder valor. Queremos prever cada resultado para proteger nuestra imagen. Pero fíjate en algo fundamental. Tu valor no está en juego cada vez que enfrentas una decisión. Tu identidad no depende de un desenlace específico. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo escribe: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Pablo escribió estas palabras desde prisión. No era un consejo superficial, era una convicción probada en circunstancias difíciles. Ahora piensa en esto. El texto no dice que la paz llegará cuando todo esté resuelto. Dice que la paz guardará tu corazón y tus pensamientos. Es decir, la paz actúa como un guardián interno mientras las situaciones externas siguen desarrollándose. Esto es poderoso. Significa que puedes experimentar estabilidad aun cuando el entorno es incierto. Aquí está la clave adicional. La confianza no solo se trata de entregar problemas, sino también de cultivar gratitud. Pablo menciona presentar las peticiones con acción de gracias. En otras palabras, mientras pides dirección, también reconoces lo que ya has recibido. La gratitud cambia la perspectiva. Te recuerda que Dios ya ha sido fiel antes. Todos hemos tenido momentos donde algo que parecía un desastre terminó siendo una puerta inesperada. En su momento no lo entendíamos, nos angustiábamos, analizábamos cada detalle, imaginábamos lo peor. Pero con el tiempo vimos que había un propósito mayor. Esa memoria es una herramienta contra la duda presente. Presta mucha atención. Cuando comienzas a vivir desde esta confianza, tu propósito se aclara. Ya no tomas decisiones únicamente para evitar errores, sino para crecer. Entiendes que la vida no es una prueba constante donde puedes reprobar, sino un camino donde cada paso forma tu carácter. Dicho de otra forma, el miedo reduce tu mundo, la confianza lo expande. El miedo te encierra en escenarios hipotéticos. La confianza te impulsa a avanzar, aún sin tener todas las respuestas. Y en ese avance descubres capacidades que no sabías que tenías. Tal vez todavía sientas resistencia. Es normal. Soltar el control aparente puede sentirse como perder seguridad. Pero en realidad es lo contrario. Cuando entregas a Dios lo que no puedes manejar, liberas energía para concentrarte en lo que sí puedes hacer hoy. Y todo esto nos lleva a un punto decisivo. No basta con comprender estas verdades intelectualmente. Llega un momento en que debes elegir confiar aún con preguntas, elegir avanzar aún con temor, porque la confianza no es ausencia de duda, es decisión en medio de ella. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Comenzamos reconociendo esa mente inquieta que no se detiene, ese hábito de analizar cada detalle hasta quedar paralizados. Luego entendimos que la invitación bíblica no es dejar de pensar, sino dejar de apoyarnos únicamente en nuestra propia prudencia. Vimos que cuando cambiamos el enfoque, como Pedro en medio del viento, nuestra experiencia también cambia. Ahora quiero que sintetices todo en una idea clara y memorable. Aquí está. La paz no llega cuando lo entiendes todo. Llega cuando decides confiar aunque no lo entiendas todo. Eso es fundamental. No necesitas respuestas completas para tener descanso interior. Necesitas una relación viva con un Dios confiable. Imagina tu vida dentro de algunos meses aplicando esto de manera constante.
Las situaciones seguirán presentándose. Habrá decisiones importantes, conversaciones incómodas, oportunidades que generen vértigo, pero tu reacción será distinta. En lugar de quedarte atrapado en una espiral mental, harás una pausa, orarás y avanzarás con serenidad. Ahora piensa en tus noches. En lugar de repasar 100 veces el mismo escenario, podrás decir: he hecho lo que está en mis manos, lo demás lo pongo en las tuyas, Señor. Y aunque no todo cambie afuera inmediatamente, algo cambiará dentro de ti, y eso transforma todo. Tal vez te preguntes si realmente es posible vivir así. La respuesta es sí, pero es un proceso. La confianza se construye día a día. No es una decisión que tomas una sola vez y ya nunca más dudas. Es una elección repetida. Cada vez que el miedo toca la puerta, eliges quién va a dirigir tu pensamiento. Te invito a hacer algo ahora mismo. No como un ritual vacío, sino como una decisión consciente. Dile a Dios con tus propias palabras lo que te preocupa. Nombra ese proyecto, esa relación, esa incertidumbre, y luego, de manera deliberada, entrégaselo. Puedes decir: confío en que tú ves lo que yo no veo, guíame. En otras palabras, deja de luchar solo en tu mente. Permite que tu fe tenga un lugar activo en tus decisiones. Cuando el pensamiento quiera dominarte, recuerda que no estás solo. Hay una mano extendida, una dirección disponible y una paz que supera tu lógica. Declara en tu interior: no voy a permitir que el miedo gobierne mis pasos. Voy a avanzar confiando. Voy a aprender en el camino. Voy a descansar en Dios. Esa declaración repetida con sinceridad empieza a moldear tu realidad. Que hoy sea el inicio de una etapa diferente. No perfecta, pero más libre, más ligera. Más enfocada en quien sostiene tu vida y no en todo lo que podría salir mal. Que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos. Y que cada decisión que tomes esté marcada no por la duda paralizante, sino por una confianza valiente y serena.